Mi nombre es Aurelio René Hernández de la O. Soy estudiante del Instituto de Educación Superior del Magisterio IESMA. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Educación Primaria Indígena con enfoque intercultural bilingüe en el quinto semestre. A continuación les voy a mostrar un video que muestra la importancia de la literatura indígena. Mario Vargas Llosa dijo: aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. La literatura no solo es una manera de divertirse, pero también es una forma importante de la comunicación y del aprendizaje. La literatura puede decirnos de la historia desde la perspectiva en la que vivía la gente en la época en que estudiamos. Entonces la literatura nos da una perspectiva de cómo la gente de una época realmente vivía y podemos aprender de la cultura de un grupo por su literatura. Por eso la literatura afecta cómo entendemos una cultura y cómo un grupo de gente es visto por el resto del mundo. Aparte de los efectos de aprendizaje, la literatura también es una forma de recopilación de información. La literatura le da una voz a la gente para que pueda expresarse como quiera. Este aspecto de la literatura es especialmente importante para los grupos de gente marginizados. La literatura les da una forma de expresarse y de comunicar sus ideas y valores con el resto del mundo, para que nosotros podamos entenderles mejor. La literatura es una forma de expresarse y comunicar sus ideas con el resto del mundo para que nosotros podamos entenderlos. Todos esos aspectos están vinculados entre sí y son especialmente importantes para la gente indígena de Latinoamérica. Las culturas indígenas de Latinoamérica son muy importantes hoy en día, ya que se encuentran en peligro de extinción y no están bien representadas globalmente. Además, hay mucha discriminación contra los indígenas en Latinoamérica. Por eso hay una pérdida de idiomas y culturas indígenas. Según la UNESCO, hay 420 idiomas en peligro de extinción. Es decir, que es muy importante leer y preservar la literatura indígena porque ayuda a la preservación y apreciación de las culturas y los idiomas indígenas. Esto es especialmente importante en México, donde hay 68 pueblos indígenas diferentes y una población de más de 11 millones de gente indígena. Es importante que leamos la literatura de esos grupos para preservar sus historias. En este video voy a discutir dos obras literarias indígenas. Voy a discutir una de la época precolombina y una de hoy en día. Antes de comenzar, es importante saber más de las características de la literatura indígena en la época precolombina. Antes de la llegada de Colón, la literatura indígena se enfocaba en temas religiosos, como mitos enfocados en moralejas y cuentos hablando de la armonía de la naturaleza. La literatura de este tiempo nos da información de las culturas precolombinas y sus historias. A través de los cuentos podemos saber que era importante saber sobre las culturas y aprender sobre los eventos históricos que han pasado. Un ejemplo de la literatura precolombina es el cuento del muchacho desobediente. Este cuento es una leyenda con una moraleja de la cultura náhuatl. En este cuento había un hombre que desobedeció a sus padres, que fue a la parte del bosque donde habían unos aires. Los aires eran espíritus y a ellos no les gustaba cuando la gente interrumpía en su lugar. Sus padres le aconsejaron que no debía ir a esta parte del bosque, pero él los ignoró. Cuando él fue al bosque, él encontró a los aires. Los aires echaron una maldición sobre el hombre y él se enfermó. El hombre fue al doctor y le explicó qué le había pasado. El doctor podía curarlo esta vez. El doctor también le aconsejó que no debía regresar a esta parte del bosque, pero el hombre ignoró el consejo. Cuando regresó al bosque, los aires le echaron otra maldición más grave. Esta vez nadie podía ayudarlo. El hombre se murió. Como podemos ver, este cuento nos muestra algunos elementos típicos de la literatura precolombina. Esta leyenda tiene una moraleja como muchos cuentos de esta época de la literatura. La muerte del hombre que desobedece a sus padres muestra la importancia de la obediencia. También hay un elemento espiritual y religioso en el cuento. Los aires en el cuento son deidades y era importante que la gente les respetara.
Finalmente, el hecho de que nadie podía interrumpir su hogar muestra otro tema popular de la literatura: la armonía entre la naturaleza y las deidades. Hoy en día la literatura ha cambiado mucho desde sus principios en la época precolombina. Ha cambiado debido a que estos tiempos son diferentes y que no es lo mismo que tenían antes. Actualmente la literatura indígena se enfoca en temas sociales como la pobreza, la discriminación y la importancia de preservar los idiomas. Además, aquí nos habla de cómo los pueblos indígenas tienen una voz actualmente. Estos temas muestran actualmente la importancia de la literatura para dar una voz a la gente. Por la literatura, los autores indígenas pueden compartir sus culturas, cómo viven, la forma en que estos visten y las costumbres que tienen, las danzas, los bailes y las músicas. Con esto pueden mostrar al mundo cómo se vive actualmente dentro de las culturas. También la literatura es un camino en que los autores indígenas pueden seguir difundiendo información y pueden dar a conocer de manera global cómo se vive y también los problemas sociales que les afectan, como la marginación y la discriminación. Voy a mostrarles un poema sobre la literatura indígena actual. Este problema dice: hoy que estamos todos, hagamos como si las palabras fueran granos de frijol o granos de maíz, así como acostumbramos por un lado los granos buenos, por otro los granos viejos. Esos granos buenos, esas palabras buenas, son las que nos ayudarán a nuestras vidas. Aquí nos hemos juntado para escoger el camino de nuestro pueblo. Hagamos con nuestras palabras lo que hacemos con nuestros sombreros. Pongámoslas en un solo lugar para que se mezclen y confundan cuando se recojan. Unas se habrán perdido y otras se habrán fortalecido. Esas por fin marcarán el camino de nuestros pueblos. Esto nos puede decir que cómo ha cambiado en la forma de expresarse de los autores. Por ejemplo, cuando dice: por un lado los granos buenos y por otro lado los granos viejos. Con los granos buenos se refiere a la literatura de ahora, y con los granos viejos a la literatura de antes o a los idiomas. También podemos ver que dice que unas cosas se habrán perdido y otras se habrán fortalecido. Aquí habla de la pérdida de alguna lengua, pero otras se van a fortalecer. Y bueno, ya como conclusión podemos decir que es muy importante para nosotros como pueblo seguir conservando la cultura indígena, ya que esta nos muestra nuestras raíces, de dónde venimos, y también nos muestra la cultura en general como país. Para los niños de primaria es muy importante aprenderlas, ya que con ellas pueden tener una identificación personal como pueblo indígena y con ello seguir creciendo como pueblo indígena, que las culturas sigan creciendo y que los pueblos igual de la misma manera. Eso es todo, me despido y gracias.